Veamos qué nos depara esta octava entrega de nuestro repaso de la colección Topps Stadium Club 93-94. Comenzamos con Jerry Reynolds, número 35 de los Orlando Magic. Jugador de la Universidad de Louisiana State, aunque pasó por esa universidad mucho antes que Shaquille O'Neal. Vamos a ver qué tenemos por ahí, que nos comentan. 7,4 en manejo de balón, 6,9 en rebote y en rango de tiro. Jugador que no destacaba en nada, pero en nada era tampoco especialmente malo. Y tiene el honor de ser el jugador que encestó la canasta, gracias a la cual Scott Skiles batió su récord de 30 asistencias. Número 72, un jugador mucho más conocido entre todos vosotros, Sarunas Marchulenis. Yo lo voy a mencionar como se mencionó de toda la vida, como más o menos nos lo mencionaban en los partidos de baloncesto, porque es un nombre que tiene miles de pronunciaciones diferentes. Grandísimo jugador, con un inicio es realmente excepcional en la NBA. Nadie esperaba el rendimiento que tuvo en sus primeras temporadas. Vemos gran manejo de balón y el rango de tiro igual está alto. Si recordáis, Marchulenis, el tiro no era una de sus grandes virtudes. Era un jugador que destacaba más por otras cosas que no por un gran tiro. No entraba dentro del mismo prototipo que Omicius y Kurtinaitis. Continuamos. Y tenemos a Mark West, pívot de los Phoenix Suns, del que hemos hablado recientemente en el vídeo que hicimos sobre Tom Chambers. Era compañero de equipo de Tom Chambers en los Suns y hemos hablado de él también en algún que otro vídeo anterior. Vemos la trasera, 8,5 en intimidación, 7,9 en defensa. Ya me ha pasado con más jugadores que igual bajaría un poco intimidación y subiría un poco defensa, pero no obstante lo veo correcto. El 6,2 en movilidad, igual un poco alto, y el 4,5 en rango de tiro está bien, no aprueba. Igual lo podríamos bajar un poquito más, a pesar de que fuese un jugador con buen tiro de campo. El buen tiro de campo sobre todo era debido a que tiraba más bien de distancias cortas, diría yo. Proseguimos y de nuevo alternamos jugadores de diferentes tipos. Volvemos a otro muy conocido por todos vosotros como BJ Armstrong, el base babyface de los Chicago Bulls, que ya sabéis, tuvo una relación con altibajos con Michael Jordan. Se llevaban muy bien, pero después como que se sintió poco apoyado por Jordan cuando abandonó el equipo. Veamos la trasera, 9 en manejo de balón, 9,5 en rango de tiro, 7,3 en defensa. Tened en cuenta que para jugar en esos Bulls tenías que defender. Si recordáis los resultados de los partidos de los Bulls habitualmente en su etapa ganadora, no se iban a grandes puntuaciones. Es decir, había que sacar provecho a esos 30 puntos de Michael Jordan, reduciendo el global anotador del partido. Y fijaos, aparece liderazgo en la cancha con 7,8, que es un apartado que creía que no aparecía. No sé si es de las primeras veces que aparece, y en otros jugadores había comentado durante esta colección que echaba de menos ese atributo, por así decirlo. Continuamos, número 75... Greg Kite, un jugador que estuvo en muchos equipos con un look muy peculiar, muy años 80,
y que siempre dejaba contentos a entrenadores y compañeros en todos los equipos en que estaba. Jugador limitado, jugador sin grandes estadísticas, pero hacía lo que se le pedía, no ponía ningún problema, y jugadores como Larry Bird o Shaquille O'Neal, del que era compañero en este momento, todos ellos guardan un gran recuerdo de Greg Kite, que ya en otros vídeos he dicho que era una especie de Tom Selleck del baloncesto, con ese look, con ese bigotillo, jugador de Brigham Young. Por tanto, estamos hablando de eso, de esa tradición de grandes pivots mormones, sin ir más lejos, Steve Trumbo, que lo tuvimos por aquí en estos lares. Y proseguimos con el número 76, otro jugador que me gustaba mucho, LaSalle Thompson. No sé si me gustaba por ese nombre tan curioso, tan peculiar que tenía. Un ala pivot que intercambiaron con Waymon Tisdale, si no recuerdo mal. Ya otras veces he hablado de ese comentario. Y como veis, un jugador mejor en lo defensivo que en lo ofensivo. De nuevo la movilidad. Si veis el físico de LaSalle Thompson, la movilidad igual está un poco alta. Del tanque, este jugador que era un tanque, como podéis ver. Proseguimos con número 77, Randy White, que creo que nos apareció en la colección del año anterior, la de 92-93, creo que también nos apareció. Uno de los miembros de esos Dallas Mavericks, yo llamaría de los años más oscuros de los Mavericks. Justo cuando hubo la estampida de todas esas grandes estrellas de los 80 y antes de que poco a poco fuesen llegando esos jugadores que no llegaron a nada en los Mavericks, ya sabéis, Jason Kidd, Jimmy Jackson y Jamal Mashburn. Pues en esos años oscuros había muchos jugadores de un perfil muy muy bajo, daba la sensación de que Dallas quería perder partidos para ir haciéndose con esos jugadores, y Randy White era uno de esos jugadores. Continuamos con el número 78, este os va a sonar mucho. Alaa Abdelnaby, este lo recordamos sobre todo por su etapa universitaria, le daban mucho bombo a Abdelnaby, si no recuerdo mal era de Duke, que siempre le habíamos dicho Duke, pero por lo visto es Duke, y es un jugador que le dieron mucho bombo, como os digo, en los años universitarios sobre todo. Sí, de Duke, jugador de Duke, y estaba en una buena progresión, según nos comentan, de una temporada a otra, y promediando a 48 minutos, sus números no estaban mal. Bueno, proseguimos y lo hacemos con el número 79, con Kevin Brooks. Sinceramente, poco o nada que contaros sobre Kevin Brooks, no me suena. Tenía un tiro un poco ortopédico, por así decirlo. No llega al nivel de Shawn Marion, pero es un tiro un poco extraño. Veamos la trasera. Jugador de 6 pies 8 pulgadas. Y destacaba rebotes, rango de tiro. De acuerdo. 227 puntos en esa temporada 92-93. Un jugador muy marginal. No me suena que tuviese después una trayectoria larga, la verdad es que no me suena prácticamente de nada. Todo lo contrario que el jugador que tenemos a continuación, Vern Fleming, base de Indiana Pacers, jugador este sí con una larga trayectoria, muy conocido, con buenos números. Y vamos a ver qué nos comentan en la trasera.
Gran manejo. Fijaos, muy completo. Base muy completo. Y que era capaz de... Se arriesgaba en esos últimos segundos, según nos comentan. 8,7 en manejo, 8 con unos liderazgos, 7,2 en rango de tiro, 8,3 en defensa. Es decir, el base que cualquier entrenador quería tener en aquella época. Hablamos de una época en la que todavía no se le exigía tanto en el aspecto anotador a los bases. Y por tanto, Vern Fleming era un base perfecto y más para unos Pacers en los que estaban Reggie Miller, creo que todavía andaba por ahí Chuck Person, no sé si ya se habría marchado, no, quizás ya se había marchado, ¿vale? Pero vamos, había estado anteriormente junto con Chuck Person, por tanto, no era requisito fundamental que Fleming anotara en exceso. Y como vengo haciendo ahora últimamente en los últimos vídeos, aquí os despliego más o menos que se vean más o menos todos los cromos que hemos visto hoy. Y nada, como siempre, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto en la 9ª entrega de esta colección Topps Stadium Club 93-94. Gracias por vuestra atención.